thankful to be here this morning. Estamos tan agradecidos de estar aquí esta mañana. And it's a privilege for us to come and minister to you. Es un privilegio venir y a estar aquí ministrándoles a ustedes. And I'm trying to teach you 7 principles of making disciples and planting house churches. Les quise enseñar 7 principios de hacer discípulos y de plantar iglesias caseras. And we began with repentance. Y comenzamos con el arrepentimiento. That's the number one thing we must preach to the unbeliever. Es la primera cosa que tenemos que predicarle al incrédulo. And once they respond to believe in Jesus, Y cuando responden a creerle a Jesús, we take those sincere disciples and gather them into a house church. juntamos a esos discípulos sinceros en una iglesia casera. And then it's our responsibility as leaders to begin to disciple them. Y entonces es nuestra responsabilidad como líderes el empezar a discipularlos. Because there's only one foundation, Jesus Christ. Porque hay solamente una fundación que es Jesucristo. And we have to build carefully on Him. Y tenemos que edificar con mucho cuidado por encima de Él. And I recommended Hebrews chapter 6 verses 1 and 2. Y recomendé Hebreos 6 versículos 1 y 2. That we begin with the milk of the Word of God for the new disciple. Que comencemos con la leche de la palabra de Dios para los nuevos discípulos. Now there comes a time while we're doing this ministry in the house church Viene un tiempo cuando estamos haciendo este ministerio en una iglesia casera that over a period of time we will see maturity begin to take place in the que disciple. pasando el tiempo vamos a ver que los discípulos están madurando. And that local church is not complete until we assign the responsibility of elders overseeing the church. Y esa iglesia no está completa hasta que empiecemos a darle el trabajo de anciano a diferentes personas. At first, those people will be under the leadership of the person who planted the church. Al principio esas gente van a estar bajo el liderazgo de la persona que plantó la iglesia. And then eventually we need to have a team of elders overseeing that group. Pero poco por poco va a haber un equipo de ancianos que están dirigiendo ese grupo. So my 4th point for you is to appoint elders. Así que el punto número 4 es apuntar And ancianos. I'm going to show you that through the book of Acts. Les voy a enseñar eso en el libro de los Hechos. Acts 14:21 to 23. Hechos 14. 14:21 to 23. Hechos 14 del 21 al 23. Hechos 14, 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. So the people they ministered to were Gentiles, they were pagans, unbelievers. Así que la gente a quien habían ministrado eran gentiles, paganos, incrédulos. So they had to preach the gospel to them. Pero les predicaron el evangelio, And those who believed, they would begin to disciple. y los que creyeron, los apóstoles comenzaron a discipularlos. And they went from town to town like those early disciples did under Jesus' direction. Y fueron de pueblo en pueblo como los discípulos habían hecho bajo la dirección de Jesús. And they would return after visiting and making disciples to make sure they were growing. Y ya que habían hecho discípulos, se iban pero regresaban hasta asegurarse que estaban creciendo en And la fe. they always warned them of the tribulation that was facing them. Y siempre les advertían de la tribulación que venía sobre ellos. And look at verse 23. Y mire el versículo 23 otra vez. There comes a point in that local church where there must be appointed elders. Se llega al punto en esa iglesia local donde tienen que apuntar, o como dice aquí, constituir ancianos. And they waited on the Holy Spirit to know who these people were. Y esperaron en el Espíritu Santo para saber quién era esta gente.
They would pray and fast. oraban y ayunaban. And then they would look at the qualifications in 1 Timothy chapter 3 and Titus chapter Y 1. después miraban las calificaciones como están en Timoteo y en Tito. But what I want you to see is there was always a multiple number of elders. Pero lo que quiero que miren es que siempre había varios ancianos. How many understand what I'm ¿Cuántos saying? entienden lo que les estoy diciendo? Do you understand what I'm ¿Me saying? entienden lo que les digo? It doesn't say appoint one pastor. No dice que haya un pastor. That's where we've made our mistake in our church. Ahí nos hemos equivocado en nuestras iglesias. But there's always at least two and probably more. Pero siempre hay a lo menos dos y probablemente más. The term is always plural, elders. Siempre es más que uno, ancianos. Acts 15:22. Hechos 15, 22. Acts 15:22. Hechos 15, 22. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. You see, the whole church was gathered, Estaba toda la iglesia junta o reunida and there was a team of elders over that church. y había un equipo de ancianos por encima de la iglesia esa. And the apostles were there. Y los apóstoles ahí estaban. But I'm going to show you that the apostle was also an elder. Pero les voy a enseñar que el apóstol también era anciano. There's always more than one. Siempre hay más que uno. Look at Acts chapter 20, Ahora en Hechos capítulo 20, verse 17. 17. Acts 20:17. Hechos 20:17. Dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. So he called for a team of elders, not just one pastor. Entonces él llamó a un equipo de ancianos, no solamente un pastor. Now this word elder in the Greek is the word presbyteros. Esta palabra que se dice anciano en el griego es presbytera. And it means a mature leader, a mature Y man. quiere decir un líder maduro, un hombre maduro. You understand? ¿Me entienden? The elder is a mature believer. El anciano es un creyente maduro They meet the qualifications of Scripture. que está calificado por las escrituras. Not the qualifications of men, No las calificaciones del hombre, but the qualifications of God. pero las calificaciones de Dios. Amen? Amén. And we're going to see how God equips an elder for the ministry. Y vamos a ver cómo Dios entrena a un anciano para el ministerio. So Paul called this group of elders to him to exhort them. Entonces Pablo le llamó a este grupo de ancianos para así él podía exhortarlos. Now look at verse 28 in that same chapter. Ahora el versículo 28 en el mismo capítulo. Acts 20:28. En Hechos 20, 28. Por tanto, mirad que vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. So I want you to see that this team of elders Quiero que miren que este equipo de ancianos, sometimes called a presbytery, a veces se llama presbiterio, no sé cómo se dice en español. the same men A los mismos hombres were the bishops. eran también los obispos. So the elders Así que los ancianos were also bishops. también eran obispos. And that's the word episkopos in the Greek. Y es la palabra episcopos en el griego. And it means to oversee the church. Y quiere decir dirigir la iglesia. And those same men Y esos mismos hombres who were elders and overseers que eran ancianos y directores were also called pastors. y también se llamaban pastores. And that Greek word is poime. Y esa palabra en griego es poime. It means to feed the people. Quiere decir que le alimente a la gente.
Not different men, no diferentes hombres, but the same men. pero los mismos hombres. The group of qualified elders El grupo de ancianos calificados are also given the responsibility también se les da la responsabilidad of being the bishops of the church de ser obispos de la iglesia and also the pastors of the y church. también los pastores de la iglesia. You see, the Catholic Church changed that. Y la iglesia católica cambió todo eso. And Constantine began to appoint a single man, a priest, over every church. Y Constantino empezó a poner un solo hombre, un sacerdote de director de cada iglesia. Not a team of leaders, No un equipo de líderes, but one man pero un hombre who was fully in charge of que everything. que tenía carga completa de todo. And this practice has contributed to a lot of error in the body of Y Christ. esta práctica ha causado que haya mucho error en el cuerpo de Cristo. And the other thing they did, Y la otra cosa que hicieron, they developed a hierarchy of leadership. desarrollaron un liderazgo que va uno más alto que el otro. Instead of the New Testament model En lugar del modelo del Nuevo Testamento, of a team of elders de un equipo de ancianos who are also the bishops que también son obispos and also the pastors, y también son pastores, the same men. los mismos hombres, Are you with me? You ¿están understand? conmigo? ¿Me entienden? I'm teaching you the Bible now, Le estoy enseñando la Biblia, not Catholic theology. no teología católica. The Catholics made a chain of command. Los católicos hicieron una cadena de quién manda. You ¿Me understand? entienden? Up here is the Pope. Acá está el Papa Then there are the cardinals. y luego los cardinales, Then there are the bishops. todos los obispos, Then there are the priests. después los sacerdotes. And each one is more powerful than the other one. Cada uno es más poderoso que el otro. That's how the world operates. Así opera el mundo. Jesus said, Jesús dijo, don't lord it over people. no te enseñorees sobre la gente. Don't call anyone teacher. No le digas a nadie maestro. Don't call anyone father. No le digas a nadie padre. Because you're all brothers and sisters. Porque todos son hermanos y hermanas. Is that your doctrine? ¿Es tu doctrina? It should be. Debe serlo. Anything else is error. Cualquier otra cosa es error. Jesus said, Jesús dijo, the greatest among you el más grande entre ustedes will be the servant of all. va a ser siervo de todos. The greatest leader El líder más grande is the best example of a servant. es el mejor ejemplo de un siervo. Is that your doctrine? ¿Es tu doctrina? See or no? ¿Sí o no? It's not a big man strutting around and claiming to have all power No es un and hombre authority. grandioso caminando por aquí por allá y teniendo todo el poder. But that's what the church has become. Pero es lo que se ha hecho en la iglesia. Look at 1 Peter chapter 5. Mira 1 San Pedro capítulo 5. 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4. 1 San Pedro capítulo 4 versículos 1 a 4. 1 Peter 5, 1 to 4. Our messages will be on Facebook and on YouTube. You can find these messages by going there. Los mensajes estarán en Facebook y en YouTube si los quieren hallar. Es 1 San Pedro 5. Chapter 5 verse 1. Ya, ok, y versículo 1 hasta el 4. Y dice en el 1, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad That's sujetos. it, verse 4. Okay.
You see, this is Peter the apostle, Ven que este es Pedro el apóstol, being led by the Holy Spirit guiado por el Espíritu Santo, to give us the same doctrine that Paul just taught us. y nos da la misma doctrina que Pablo nos enseñó. So this is not the doctrine of Paul or Peter, this is the doctrine of God. Así que no es la doctrina de Pablo o Pedro, es la doctrina de Dios. Are you with me? ¿Están conmigo? So this is what Peter says. Es lo que dice Pedro. He's speaking to multiple elders in the church. Está hablándole a muchos ancianos en la iglesia And he tells them, y les dice, I am a fellow elder with you. yo soy un anciano con ustedes. Did you understand what I said? ¿Entienden lo que dije? The Apostle Peter, El apóstol Pedro, what a powerful ministry. un ministerio poderoso, Yet he never forgot y nunca se le olvidó that his gifting and qualification come from God. que su calificación y sus dones venían de Dios. Amen? Amén. And he is an elder Y es anciano before he was an apostle. antes de ser apóstol. The elder is the basic leadership position of overseeing the local church. El anciano es el liderazgo básico por encima de la iglesia. So what did Peter tell the elders? Entonces, ¿qué dijo Pedro a los ancianos? Verse 2. Versículo 2. He told them to pastor the flock of God. Les dijo que pastorearan el rebaño de Dios. He told them to serve as bishops. Les dijo que sirvieran como obispos. Do you see that in verse 2? ¿Ven eso en el versículo 2? So the elders Así que los ancianos are the bishops son los obispos and they are also pastors. y también son pastores. It's the gifting and calling of God. Es los dones y el llamado de Dios. When God calls you to be an elder of the church, Cuando Dios te llama de ser anciano en la iglesia, your fruit will bear the right kind of lifestyle. tu fruto te va a dar el estilo de vida que sea apropiado. I want you to turn to 1 Timothy 5, verse 17 to 20. 1 Timoteo 5, 1 Timothy 17. 5, 17 to 20. 1 Timoteo 5, 17 a 20. En 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Notice in verse 17, again, multiple elders, plural elders. Miren en el versículo 17 otra vez varios ancianos, no uno, los ancianos. And Paul is comparing the support of widows to the support of elders. Y Pablo está comparando el soporte a las viudas igual como el soporte a los ancianos. The widows who qualify for support receive honor from the church. That means financial support. Las viudas que califican reciben honra de la iglesia. Esa honra es en forma de económica, de dinero, ¿verdad? But since the elders have a family to take care of, Pero como los ancianos tienen una familia a quien cuidar, they are to be supported with double honor or double support of the widows. entonces ellos deben de ser mantenidos, soportados con doble honor o doble lo que se le da a las viudas. Because verse 18 tells us Porque el versículo 18 nos dice that we should not muzzle the ox while it treads out the grain. que no pongan un bozal al buey cuando está trabajando. And the laborer is worthy of his wages. Y digno es el obrero de su salario. So Paul quotes the Old Testament and Jesus Christ to teach us that we should support the elders of the church with material things. Entonces Pablo refiere al Antiguo Testamento y también a Jesucristo para enseñarnos que debemos de mantener a los ancianos de la iglesia. Is that your doctrine? ¿Es su doctrina? It should be. Debe serlo. The men of God Los hombres de Dios who labor at preaching and teaching and discipling que obran en enseñar y discipular y predicar
ought to be supported by the other disciples in the church. deben de ser mantenidos por los otros discípulos en la iglesia. And elders are not above being corrected. Y no, los ancianos también pueden ser corregidos. But you have to be careful when you bring an accusation against elders. Pero es necesario tener cuidado cuando acusas a un anciano. 2 or 3 brothers or sisters should bring the accusation. 2 o 3 hermanos o hermanas deben ser testigos de la acusación. And if that local church determines they have sinned, Y si esa iglesia local dice que han pecado, they should be rebuked and corrected in front of everyone. deben de ser corregidos en frente de todos. You see, this is written for house churches. Esto está escrito para iglesias caseras. Small groups of believers that have godly leadership. Grupos chicos de creyentes que tienen un liderazgo piadoso. And when necessary, even the elders need to be Y corrected. cuando sea necesario, los ancianos necesitan ser corregidos. Are you with me? ¿Están conmigo? Okay, let's go to Titus chapter 1. Ahora Tito Titus 1, 5 to 9. Tito capítulo 1, Titus chapter 1, 5 to 9. capítulo 1, 5 a 9. En el 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como el ministrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. How many see the good fruit of that lifestyle? ¿Cuántos pueden ver el fruto bueno de ese estilo de vivir? Amen? Amén. That's how you appoint an elder. Así es como apuntas a un anciano. Because you see these kinds of behaviors in their lives. Porque miras este tipo de portarse en sus vidas. How does he behave? ¿Cómo se porta? How does he treat his wife ¿Cómo trata a su esposa and his y children? a sus hijos? He's not a disobedient or undisciplined person. No es desobediente o sin disciplina, He's not rebellious. no rebelde. And look at verse 7. Y mira el versículo 7. Verse 6 talks about appointing elders. Versículo 6 Verse dice 5. de poner ancianos, And verse 7 calls them bishops. y el versículo 7 les llama obispos. Look at that in verse 5. Miren el versículo 5. Appoint elders in every city. Que ponga ancianos en cada ciudad, But verse 7 pero el versículo 7 begins to describe the bishop. empieza a dar las calificaciones de un obispo. You see, it's the same understanding that we taught about earlier this morning. Es el mismo entendido del cual enseñamos más temprano. One of the qualifications I like to point to, Una de las calificaciones que a mí me gusta poner énfasis en, the elder, the bishop, must not love money. el anciano o el obispo no puede ser amante del dinero. Raise your hand if you understand. Levanten la mano si entienden. Let me see your hand. El obispo no puede ser amante del dinero. The good fruit of an elder is that he does not love money. El buen fruto de un anciano es que no ama el dinero, no es codicioso, He's not greedy, no es codicioso, but he is full of the Holy Spirit pero está lleno del Espíritu Santo and able to teach sound doctrine y puede enseñar sana doctrina and able to exhort and convict anybody that contradicts what he y says. puede exhortar y convencer a cualquier persona que está contradiciendo. Let me say this. Déjeme decir esto. When you see a preacher greedy for money, Cuando miras a un predicador que es codicioso por el dinero, he is disqualified. está descalificado.
And let me tell you, Y déjenme decirles, we have many, many, many such preachers around the world today. tenemos muchos predicadores de esa manera por todo el mundo. 1 Timothy chapter 3, 1 Timoteo capítulo 3, verse 1 versículo to 1 verse 7. al 7. 1 Timoteo 1 Timothy 3, 1 to 7. 3, 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Come on. No un neófito, no sea que convenciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amen? Amén. Is this your doctrine? ¿Es tu doctrina? You see, Paul taught both Timothy and Titus the same thing. Pablo le enseñó a Timoteo, a Tito la misma cosa. In fact, he taught the same thing in all the churches. En verdad, enseñó lo mismo en todas las iglesias. And this is actually naming him as a bishop. Y esto está diciéndole al anciano obispo. You see, the elder, the bishop, and the pastor are the same person. El anciano, el obispo, el pastor es la misma persona. This man must be the best example of Jesus Christ in his local church. Este hombre debe ser el mejor ejemplo de Jesucristo en la iglesia local. Brothers, you live by your example. Your testimony is based on your example. Hermanos, usted vive por su ejemplo, su testimonio es el ejemplo que dan. And if you're a hypocrite, Y si eres hipócrita, everybody knows it. todos lo saben. Even the unbelievers know it. Hasta los incrédulos lo saben. And that's why you must have a good testimony with the unbelievers as well. Y por eso es necesario tener buen testimonio con los incrédulos también. Are you with me? ¿Están conmigo? Are you learning something? ¿Están aprendiendo algo? This is your doctrine. Esta es tu doctrina. This is how you must help establish a house church. Así es como se establece una iglesia casera. You must have qualified elders. Es necesario tener ancianos que están calificados. James chapter 5, Santiago capítulo 5, 14 and 15. 14 y 15. Santiago James capítulo 5, 5, 14 and 15. 14 y 15. Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. This is James telling us how the house church should operate. Este es Santiago diciendo cómo debe operar la iglesia casera. When we come together as a small house church group, Cuando nos reunimos como una iglesia casera, chica, if anybody is happy, si alguien está contento, that verse isn't here, but that precedes it. el verso está ahí, pero antes de lo que Is leímos. anybody happy? Si alguien está feliz, He should sing praise. debe cantar alabanzas. But if anybody is sick, Pero si alguien está enfermo, he should call for the plural elders of the church. debe de llamar a los ancianos. Do you- Más que uno. Más Do you que see uno. that? ¿Ven eso? It doesn't say call the pastor. No dice llamen al pastor. It says call the pastors, Dice the llamen a elders, los pastores, a los ancianos. and let them pray over Y him, que ellos oren por él. anointing with oil in the name of Ungiéndolo Jesus. con aceite en el nombre de Jesús. And that prayer of faith by the leadership of the church Y esa oración de fe por el liderazgo de la iglesia will save that sick person. salvará a esa persona enferma. And listen to me now. Y escúchenme, The Lord will raise him el up. Señor nos levantará. Hallelujah. Aleluya. I must pray the prayer of faith, Es necesario que yo ore la oración de fe, but only the Lord can heal him. pero solamente el Señor lo puede sanar. And listen to this. Y escuchen esto. If he's committed sin,
si ha cometido pecado, he will be forgiven. será perdonado. Hallelujah. Aleluya. This is house church ministry. Esta es el ministerio de la iglesia casera. How many understand that we need a team of elders over the house church? ¿Cuántos entienden que necesitamos un equipo de ancianos dirigiendo una iglesia casera? The church is not complete until it has a team of elders overseeing it. La iglesia no está completa hasta que tiene un equipo de ancianos dirigiéndola. And those are the men of God Y esos son los hombres de Dios that labor in preaching and teaching, que obran en enseñar y en predicar. and the people in that local house church Y la gente de esa iglesia casera should help meet his needs materially. deben de dar para que él tenga lo que necesita materialmente o económicamente. I want you to also see Yo quiero que también miren that in those qualifications, que en esas calificaciones, in Titus and Timothy, en Tito y Timoteo, there are no educational requirements, no hay requisitos de educación. no credentials with an organization. No necesitan credenciales con una organización. Only godly character. Solamente carácter piadoso. Those other things are the teachings of men. Las otras cosas son enseñanzas de hombres. How many can say amen to that? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? I hope you're understanding what we're teaching. Espero que me están entendiendo lo que les estoy enseñando. Because now I want to go to point number 5. Ahora voy al punto número 5. And that is the responsibility of those elders is to disciple the people. Y esa es que la responsabilidad de los ancianos es discipular a la gente. Up to this point, the one who found the church was teaching. Hasta este punto, el que comenzó la iglesia estaba enseñando. They were teaching them the fundamental truths of the gospel. Le está enseñando las verdades básicas del evangelio. But once the Holy Spirit reveals who the team of elders is, Pero ya que el Espíritu Santo revela quiénes son los ancianos, they need to take the responsibility ellos toman la responsabilidad for bringing those disciples to maturity. para traer esos discípulos a la madurez. Look at Acts chapter 2, Miren Hechos capítulo 2, verses 42 to 47. 42 a 47. Acts chapter 2, Hechos capítulo 2, 42 to 47. 42 a 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. And 46 and 47. Okay, so 42, 46. No, yeah, just one verse 42, then the 46 and 47. 42 y después 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. How many know that God blessed that first church in Jerusalem? ¿Cuántos saben que Dios bendijo a esa primera iglesia en Jerusalén? Amen? Amén. And why did He bless them? ¿Y por qué los bendijo? Because they were obedient disciples. Porque eran discípulos obedientes. They were devoted disciples. Eran discípulos devotos. That word devote is a very strong word. Esa palabra devoto es muy fuerte. They devoted themselves to the teaching of the apostles. Eran devotos a las enseñanzas de los apóstoles. They devoted themselves to koinonia, to fellowship among themselves. Y a comunión uno con el otro. They devoted themselves to eating and taking the Lord's Supper together. Y a comer y también a tomar la cena del Señor, la Santa Cena, juntos. And they devoted themselves to prayer. Y estaban devotos a la oración. You want to have a strong house church? ¿Quieren tener una iglesia fuerte, iglesia casera fuerte? The disciples must devote themselves. They must be the volunteers who give themselves over to this devotion. Los discípulos deben ser devotos a estas cosas de la iglesia. They need the teaching of the Holy Spirit, Necesitan la enseñanza del Espíritu Santo, the teaching from the Word of God. la enseñanza de la palabra de Dios. And they need this intimate koinonia fellowship with one Y another. necesitan esta comunión íntima uno con el otro.
When we come to church meetings and sit in the chairs, we don't really have true fellowship. Cuando vinimos a estas reuniones religiosas, nos sentamos en las sillas, no tenemos comunión, no nos conocemos bien unos a los otros. And many times you don't even know the people over here if you're sitting over here. Muchas veces uno se sienta acá y no conoce al que está sentado allá. Is it true? ¿Es verdad? That's not fellowship. Esa no es comunión. Koinonia Koinonia is en griego intimate fellowship like a close family. es comunión íntima como una familia que se ama. It's not sitting all over the building in chairs. No es siempre uno sentado acá y allá y en sillas y no se conocen. You see how the devil has worked in the church? ¿Ven cómo ha trabajado el diablo en la iglesia? Numbers and money mean more than fellowship. Los números y el dinero tienen más que ver que la comunión, la koinonia. And they were so committed to koinonia that they would eat their meals together. Y estaban tan devotos a esta koinonia que cenaban juntos, comían juntos. And during their meals, they would often take communion. Y durante estos tiempos que estaban comiendo, cenando, almorzando, muchas veces tomaban la Santa Cena en ese tiempo. They would remember the Lord's body and remember the Lord's blood. Recordaban el cuerpo y la sangre del Señor. Never forget what Jesus has done for us. Nunca se les olvide lo que Jesús ha hecho por nosotros. And prayer was their backbone of their ministry. Y la oración era lo que respaldaba su ministerio. We were exhorted to pray continuously. Siempre estaban exhortados a orar continuamente. Amen? Amén. And so we have the elders, they are responsible. Así que tenemos los ancianos, son responsables. Look at Ephesians 4, Mira Efesios 4, verse 11 versículo 11. to verse 16. Efesios 4, Ephesians 4, 11 to 16. Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 dice: y él mismo constituya a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Okay. How many believe this? ¿Cuántos creen esto? Is this your doctrine? ¿Es tu doctrina? This tells you the purpose of the team of elders. Esto te dice el propósito del equipo de ancianos. It's our responsibility as elders. Es nuestra responsabilidad como ancianos, And some of the elders become apostles. y algunos de los ancianos se hacen apóstoles, And some become prophets. y algunos se hacen And profetas, some become y evangelists. algunos se hacen evangelistas, And others are pastors and y teachers. otros pastores y maestros. What's the purpose of this team of leaders? ¿Qué es el propósito de este equipo de líderes? It's not to make themselves a big name No es hacerse ellos famosos or to do all the ministry. o hacer todo el ministerio, But our job pero nuestro trabajo is to disciple you es discipularte a ti to do your ministry. para que tú hagas tu ministerio. Do you understand? ¿Me entienden? Our job Nuestro trabajo is to train you es entrenarte a ti so that you will become exactly what Jesus wants you to be. para que tú seas exactamente lo que Jesús quiere que seas. And then every member of the body of Christ will do their part. Y entonces cada miembro del cuerpo de Cristo hará su parte. Are you still with me? ¿Están conmigo? You see, the responsibility of the elders is great. Es la responsabilidad de los ancianos es grande. And number 5, this is our last point today. No, 6. That was number 5. Ese fue el punto número 5, ahora el punto número 6. The elders must train the disciples to be biblically devoted. That's number 5. Bueno, el 5 era los ancianos necesitan entrenar a los discípulos a que sean devotos bíblicamente.
And number 6, Número 6. every member body ministry must be practiced. Todos los ministerios del cuerpo de Cristo deben ser practicados o usados. In our house churches, En nuestras iglesias caseras, it's not just one man doing all the ministry. no es un hombre haciendo todos los ministerios. Every member should participate. Cada miembro debe de participar. Ephesians 5:19. Efesios 5:19. Ephesians 5:19. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. When we're in our house churches, En nuestras iglesias caseras we should build each other up. That's our purpose. debemos de edificar uno al otro, levantarnos uno al otro. And how can we do that? ¿Y cómo podemos hacer eso? By singing songs to each other. En el cantar canciones uno al otro. Do you get that? ¿Entienden eso? Not singing songs to entertain everyone, No cantando para entretener a todos, but we should use the songs and hymns and spiritual songs to edify each pero other. debemos usar las canciones y los himnos y las canciones espirituales para edificar uno al otro, para fortalecernos uno al otro. So in our small house churches, Así que en estas iglesias caseras we should be singing and making music in our hearts of the Lord. debemos estar cantando y haciendo música en nuestros corazones para el Señor. Hallelujah. Aleluya. You don't even need instruments. No necesitas instrumentos. You don't need a sound No system. necesitas un sistema de sonido. But the songs that we sing are not only to edify the Lord, but to edify each other. Y las canciones que cantamos no tan solo son para alabar al Señor, pero para fortalecernos uno al otro. Colossians 3, verse 16. Colosenses 3:16. Colossians 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hallelujah. Aleluya. Our songs must be the Word of God. Las canciones deben de ser la palabra de Dios. How many understand? ¿Cuántos entienden? Many times our songs sound good, Muchas veces las canciones tienen buen sonido and we repeat them over and over and over again. y las repitemos una y otra vez. But many times, Pero muchas veces there's really not good Bible there. no es buena Biblia, buena teología en las canciones. Our song context should be the Word of God. El contexto de las canciones debe ser la palabra de Dios. That's how we edify each other. Así nos fortalecemos unos de los otros. When we're singing, Cuando estamos cantando, we're singing the Word of God. estamos cantando la palabra de Dios. We're worshiping the Lord, yes, Estamos adorando al Señor, sí, but we're building each other up. pero también nos estamos fortaleciendo uno al otro. Are you still with me? ¿Están conmigo? Romans 12, Romanos 12. verses 6 to 8. Romanos 12, Romans 12, 6 to 8. versos 6 a 8. Y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios que nos es dada, si el de profecía usese conforme a la medida de la fe, o si el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. How many believe this? ¿Cuántos creen esto? This is for the house church. Esto es por la iglesia casera. This is not for the church where one man stands here and does everything. No es para la iglesia donde un hombre se para enfrente y hace todo. We have different gifts Tenemos diferentes dones by the grace of God given to us. dados a nosotros por la gracia de Dios. Now, in the house church, Ahora en la iglesia casera, if God has gifted you to preach, then you should preach. si Dios te ha dado el don de predicar, debes de predicar.
If it's to serve, then you should serve the Si es people. de servir, entonces sirve a la gente. If it's to teach the Word of God, then that's what you should Si do. es enseñar la palabra de Dios, es lo que debes de hacer. If it's to be an encourager, that's your gifting, do it. Si es tú de estar dando ánimo, hazlo. If it's helping the poor, that's what you should Si do. es ayudarle a los pobres, es lo que debes de hacer. If you're a leadership gift, Si eres un don de then you should be liderazgo, diligent in your oversight. entonces debes ser diligente en tu dirección. If God has gifted you with mercy, Si Dios te ha dado misericordia, we should minister that mercy to others with cheerful debemos hearts. ministrar esa misericordia con alegría. You see, this is what the house church should look like. Es lo que debe parecer una iglesia casera. And it's a responsibility of the leadership team. Y es la responsabilidad del liderazgo. Not to do all the ministry, No hacer todo el ministerio, but to make sure the Holy Spirit has His way in that church. pero asegurarse que el Espíritu Santo tiene su voluntad en esa iglesia. 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 11. 1 Corintios capítulo 12, 1 Corinthians 12, 4 to 11. del 4 al 11. El 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Is this your doctrine? ¿Es tu doctrina? I don't think it's your practice. Yo no creo que es tu práctica, Because this is for the house church. porque esto es por la iglesia casera, The only church recognized in the New Testament. la única iglesia reconocida en el Nuevo Testamento. And you see how Paul taught the Corinthians the same thing he taught the Romans. Y miren como Pablo le enseñó lo mismo a los corintios que le enseñó a los romanos. The manifestation of the Spirit in the local house church is God's La responsibility. manifestación del Espíritu en la iglesia casera local es la responsabilidad de Dios, It's not the pastor. no es del pastor. Amén. You see, in our modern churches, Ven que en nuestras iglesias modernas everything is controlled by the pastor and the denomination. todo es controlado por el pastor y la denominación. It's not really being led by the Spirit. No es guiada por el Espíritu. Let me ask you a question. Les pregunto algo. Does your church look like this? ¿Tu iglesia te parece así? Is every member participating in every meeting? ¿Cada miembro está participando en cada junta, en cada reunión? Is Jesus the head of your church? ¿Jesús es la cabeza de tu iglesia? Or is your pastor? ¿O es tu pastor? Or your ¿O tu denomination? denominación? How many see the big difference? ¿Cuántos ven la diferencia? Let me see your hand. Déjame ver las manos. Do you see the big difference ¿Miran la diferencia between the church today entre la iglesia hoy and the house church of the New y la Testament? iglesia casera del Nuevo Testamento? You see trouble. Mira los problemas. You know why you're troubled? ¿Sabe por qué se sienten así problemáticos? Because you're confused by the way things are compared to the way they were. Porque se confunden por cómo están las cosas y cómo deben de estar las cosas. But my appeal to you as your brother in Christ Pero como hermano en Dios, yo les digo, is to call you back to the New Testament church. es que regresen a la iglesia del Nuevo Testamento. We're wasting so much time, Estamos gastando tanto tiempo and so many opportunities are lost y tantas oportunidades son perdidas because we insist on having a building-centered ministry. porque insistemos en tener un ministerio centrado en un edificio. And all this
time, Y todo este tiempo you could be going out in your villages pueden salir en sus pueblos and to other y villages, a otros pueblos preaching the gospel, predicando el evangelio, finding new disciples, hallando nuevos discípulos, teaching them the foundational principles of the Word of God, enseñando los principios fundamental de la palabra de Dios, laying the doctrinal foundation, poniendo una fundación doctrinal eventually appointing a team of elders over that group. y después poniendo un equipo de ancianos en ese grupo. And then once the elders are appointed, Y cuando los ancianos ya sean ahí, they will take care of that house. ellos cuidarán de esa iglesia. You don't have to worry anymore. Tú ya no tienes preocupaciones. Go somewhere else. Te vas por otro lado, Repeat the process. repites el proceso. How many understand? ¿Cuántos entienden? But never forget, Nunca se les olvide. our churches Nuestras iglesias should look like what the Scripture describes, deben de ser como dice la Escritura. not what the Catholic Church perverted the church to become. No lo que la iglesia católica torció a ser la iglesia. How many are with me? ¿Cuántos están conmigo? How many believe this is for you? ¿Cuántos creen que esto es para ti? Is this what you want for your church? ¿Es lo que quieres para tu iglesia? If so, I want you to stand up. Si es, quiero que se pongan de pie. Is this what you want? ¿Es lo que quieres? To be a New Testament house church leader. De ser líder de una iglesia casera como estaba en el Nuevo Testamento. To use the simple scripture to guide you in the church planting. Usar la escritura sencilla para que te guíe en plantar iglesias. I thank you for being so open to my teaching. Te doy gracias por estar tan abiertos para recibir mi enseñanza. You've been a real blessing to me. Han sido mucha bendición para mí. My heart's desire El deseo de mi corazón is that you would take this teaching es que tomen esta enseñanza, and go to your vayan village a su pueblo and make disciples y hagan and discípulos. plant house churches Planten iglesias de for the casa glory of para God. la gloria de Dios. Look around. Look around. Everybody's